Soy José Manuel Contreras y esto es Alto y Claro. Hola amigos, muchas gracias a cuantos me han escuchado hasta ahora. No sois muchos todavía, pero tengo la esperanza de que con vuestro apoyo, y si es que realmente es interesante lo que cuento, vayamos siendo cada vez más. Os comento que podéis escuchar mis podcasts prácticamente en todas las plataformas que existen, o al menos las que yo conozco. Algunas personas me han preguntado que para cuándo el siguiente audio. La verdad es que esta tarea que me he impuesto no es profesional. No me puedo imponer una periodicidad en las publicaciones. Me gustaría hacerlo como mucho cada 2 semanas, pero en esta ocasión os ha pasado un poco más de tiempo. Otros compromisos me han impedido publicar antes. Debo insistir en que no me reporta beneficio económico alguno. Si queréis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo a través del correo info@josemanuelcontreras.es. Si lo preferís, podéis contactar a través de la página de contacto de mi web, josemanuelcontreras.es. Tengo también un perfil en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Os animo a que me hagáis llegar vuestros comentarios y a que compartáis mis publicaciones. Es muy importante si queremos que el mensaje vaya teniendo cada vez más audiencia, ya que las plataformas de redes sociales valoran extraordinariamente esta interacción entre los usuarios. Quizá más de lo que debieran, porque es más frecuente que se compartan las publicaciones morbosas, insultantes, atrevidas, incluso soeces, que las que no lo son. Por eso son precisamente esas publicaciones las que más se ven. Me gustaría comentaros también, antes de entrar en materia, que en este canal trataré temas diversos de actualidad, pero procurando un enfoque relacionado con la educación. Creo que las acciones humanas, ya sean buenas, malas o indiferentes desde un punto de vista ético, no responden a la casualidad. Estoy firmemente convencido de que todas ellas tienen su origen en unas concepciones y principios emanados del proceso educativo en el que cada cual ha estado inmerso. Incluso las actuaciones públicas, las de los políticos, esas a las que parecen verse empujados por no sé qué circunstancias, sin importarles muchas veces la honradez, la honestidad, la lealtad, la veracidad. Esas también estoy convencido que son producto del bagaje educativo que cada uno lleva consigo, el cual configura la personalidad de estos personajes. El común de los mortales responde también a esa configuración personal con sus acciones y formas de pensar, forjada a través de los años. No es casual que tengamos una postura o la contraria ante temas tan de actualidad como la eutanasia, el aborto, la religión, la vida conyugal, la globalización o la situación política en Cataluña o en Venezuela. No es casual que le quitemos importancia a elegir un canal u otro de televisión o que nos enganchemos devotamente a un medio de comunicación, seguir a un determinado youtuber o fumarnos un tocho de Dan Brown en lugar de seleccionar otro tipo de lecturas. Por supuesto, las cosas que nos ocurren no son premio o castigo de Dios, como en una ocasión malinterpretó una muchacha con una situación familiar muy complicada y que asistía a mi catequesis. Posteriormente me enteré que había tenido al menos un intento de suicidio. Estaba en tratamiento. No, las cosas negativas que nos ocurren no nos las manda Dios como respuesta a nuestro comportamiento. Esa sería una visión puritana, calvinista, que nada tiene que ver con nuestra cultura católica,
mucho más razonable y respetuosa con la libertad del ser humano. La muchacha de mi catequesis me interpretó de manera enfermiza como víctima que era de una sociedad en gran medida enferma. Su contexto familiar, como el de tantas otras familias, era patológico, anómalo. Y ella lo veía todo bajo ese prisma anómalo que no interpreta ajustadamente la realidad. Pero lo que sí afirmo es que las cosas que nos ocurren, sean buenas o malas, en gran medida son consecuencia de nuestras acciones, dejaciones o decisiones pasadas. No se me escapa que el error forma parte de la condición humana y todos podemos equivocarnos, pero la capacidad y el modo de rectificar también es consecuencia de nuestro bagaje educativo. Bien, pues hemos entrado ya en materia. No me gustaría que las personas que me escuchen se conformaran con admirar mi retórica. Yo no grabo estos audios para ser aplaudido o conseguir popularidad. Mi pretensión es aportar un pequeño granito de arena para que las personas que me escuchen se planteen un posible cambio en sus concepciones, formas de actuar, de pensar y hasta de sentir. Mi voluntad es contribuir humildemente a un mayor bienestar anímico, psicológico y hasta físico de quienes me escuchen, aunque se estén atravesando momentos duros o difíciles. La educación del sentido común, que es la que nos puede sacar de esta espiral de conformismo, de aceptación superficial de postulados o planteamientos que tienen la más diversa incidencia en nuestra vida cotidiana. No hace falta ser un gran erudito para tener criterio formado y principios claros que nos impidan caer en las garras de manipuladores interesados o perversas ideologías. En este sentido, tampoco para ejercer la educación paterna es preciso haber obtenido una acreditación de psicopedagogía o cualquier otra ciencia de la educación. Por otra parte, cuando pretendemos buscar las referencias al hablar de educación entre los profesores del sistema escolar, debemos ser conscientes de que no todos los profesores están igualmente capacitados para ejercer de educadores. De hecho, un licenciado en Historia o Matemáticas o Biología no tiene cualificación alguna que le valide como educador. De acuerdo, realizan un curso de adaptación pedagógica. Sin embargo, esto no es suficiente para convertirse en un educador. Ni todo profesor es educador, ni todo educador es profesor. Por otra parte, como dijimos en el audio anterior, la misión prioritaria de un profesor es la de impartir la asignatura correspondiente de la manera más provechosa y con los métodos pedagógicos más eficaces. El buen educador lo es con independencia de las titulaciones que posea. Existen profesores educadores que a mí me gusta denominar maestros y profesores que a duras penas imparten la asignatura para la que están acreditados. Y en medio están la inmensa mayoría de profesores que realizan su trabajo de manera honesta y digna, y a los que nunca estaremos suficientemente agradecidos. Profesores que realizan una labor cada vez menos reconocida, en circunstancias cada vez más ingratas, sufriendo a veces violencia por parte de alumnos y padres. Un trabajo arduo y sacrificado que la sociedad ha dejado de valorar como debiera hacer. Algún día entraremos más detenidamente en esto del descrédito social del profesorado. Pero ahora me gustaría hacer un breve paréntesis para insistir en manifestar mi reconocimiento personal hacia los profesionales de la enseñanza. Mi inmensa gratitud hacia los profesores que han tenido nuestros hijos y hacia quienes siempre
dimos muestras de respeto, admiración y aprecio. Con algunos seguimos guardando una buena amistad. Quiero insistir en este reconocimiento en primer lugar porque es merecido. En segundo lugar, porque a veces, al ocupar cargos de responsabilidad en representación de los padres, he sido juzgado erróneamente cuando me he referido a determinadas carencias o anomalías que he debido denunciar en el profesorado. Al juzgarme por referirme a esas que yo consideraba irregularidades, se me ha asignado a veces una animadversión generalizada hacia los profesores, lo cual me parece un juicio injusto. Por otra parte, mis críticas no distan de las que los propios profesores denuncian con frecuencia, pero es como si se pusieran a la defensiva ante los comentarios de alguien que no es profesor, como si solo el que es profesor estuviera legitimado para emitir críticas a los profesores, cuando por otra parte son los propios profesores quienes denuncian la dejación de los padres, cada vez más generalizada en relación a su responsabilidad educadora. Paradójicamente, cuando me he manifestado en público o en privado, en artículos de prensa o en entrevistas, en defensa del profesorado y de la labor impagable que llevan a cabo, jamás he recibido ni una palmadita en la espalda. Desde luego que no hacía más que lo que debía, pero, hombre, levantarme la ceja cuando hago una crítica de cuestiones que son conocidas y reconocidas por los propios profesores y hacer caso omiso de mis declaraciones cuando son en favor y defensa de ellos. En fin, lo dicho, me parece injusto. He de decir, además, que entre mis amigos, mis mejores amigos, se encuentran un número significativo de profesores. Si bien es cierto que estos amigos, además de profesores, son más bien maestros de vida. Tanto profesores como padres a veces merecen críticas y a veces elogios, teniendo en cuenta que las generalizaciones nunca son justas. Por mi parte, he realizado críticas a determinadas actitudes de los padres cuando ha correspondido, y también, ¿por qué no?, a las de los profesores cuando ha habido lugar a ello. Pues bien, cerrando este paréntesis, el educador, ya sea profesor o padre, no requiere de una titulación que lo acredite. Dejamos al margen que en determinados casos patológicos es necesario e ineludible acudir a un especialista para tratar alteraciones en la conducta o en el aprendizaje. A veces es fundamental recurrir a la logopedia, a la psicología, a la educación social o a la psicopedagogía. Aún así, en el caso más complicado, cuando hablamos de educación, la mejor disposición de salida es la que proporciona el amor al educando. Decía San Juan Bosco que solo educa quien ama. Naturalmente, lo decía en base a su experiencia. También nuestra experiencia nos lleva a la misma deducción. Y esto es así porque el sentido común también nos induce a concluir que una persona que se siente amada por alguien es más receptiva a todo lo que dimane de ese alguien. Por supuesto, siempre que el amor sea verdadero, ese amor que solo busca el bien del otro
sin esperar nada a cambio e incluso a costa del propio sacrificio. No hablamos aquí de supuestos amores enfermizos que desembocan en maltratos o en aberraciones de tipo sexual. Cada vez más frecuente, quizás, no lo sé. Para el educador, que sustenta su acción en el amor con mayúsculas, no hay salario que lo compense, no hay horarios lectivos. Quien ama no busca la satisfacción propia. Lo único que le satisface es el esfuerzo para conseguir la felicidad del educando. ¿Y acaso este amor no es el que, en principio, los padres profesan a los hijos? ¿Quién puede amar a alguien de manera natural sin proponérselo más que los propios padres a sus hijos? En relación a esto, me debo referir a la polémica que hace poco tiempo provocó la ministra de Educación con unas declaraciones en las que manifestaba que los hijos no son propiedad de los padres. Pasemos a escucharla. Como ustedes saben, el denominado PIN parental no es otra cosa sino la pretensión de que los padres reciban información precisa, padres, madres, las familias, reciban información precisa y anticipada de aquellas actividades que se vayan a realizar en el centro, para que expresen su autorización, su consentimiento explícito en relación a la posibilidad de que los hijos acudan a dichas actividades. No estamos hablando de actividades voluntarias, que obviamente por su propia naturaleza no necesitan ningún PIN parental porque están a disposición de las familias. Estamos hablando de actividades complementarias, que son currículum básico, tanto para primaria, infantil como secundaria. Son aquellas actividades que determina el centro educativo, es decir, los docentes del centro, y que se aprueban en consejo escolar donde tienen presencia las familias y que forman parte de ese currículo, de ese tronco que es de obligado cumplimiento para cursar la enseñanza. Por tanto, forman parte de lo que significa ese derecho fundamental de la persona a ser educada. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario equivaldría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales, lo cual sería un absurdo y además ilegal. Por tanto, consideramos que este PIN parental, que afecta al tronco común de la enseñanza, vulnera el derecho fundamental a ser educado, el derecho fundamental, constitucional, a ser educado de cada uno de los niños y niñas, de cada uno de los jóvenes, y por lo tanto no puede ser aceptado. Y además excede con mucho, vulnerando también, contraviniendo, las propias competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación, en ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar. Los hijos no pertenecen a los padres. Que esto lo diga la ministra de Educación, Isabel Celaá, tiene una relevancia que no sé si hemos sido capaces de calibrar. Los hijos no pertenecen a los padres. Señora ministra, si los hijos no pertenecen a los padres, ¿a quién pertenecen? Porque la ministra no ha dicho que los hijos no pertenecen a nadie, que no son propiedad de nadie, que se pertenecen a sí mismos. Ha dicho que los hijos no pertenecen a los padres.
como si la señora ministra pretendiera hacernos dudar sobre los vínculos que unen a los padres con los hijos. Además, lo anuncia como si se tratara de un planteamiento progresista, pedagógicamente innovador. Sin embargo, a mí me recuerda a los más duros tiempos del nazismo en Alemania. Los niños alemanes eran todos propiedad del Führer. La educación que se impartía era la que dictaba el Führer, y solo la que dictaba el Führer. Pero al mismo tiempo, y hasta épocas mucho más recientes, los niños de la URSS eran propiedad de Stalin y del Partido Comunista. En general, en los regímenes comunistas, los niños no son de los padres, son del partido. ¿Y quién dice cuál es el interés del menor? ¿La señora ministra? ¿Qué ministra? ¿La de hoy, la de mañana o la de pasado mañana? Mire usted, señora Cela, el interés del menor es el que estimen los padres, no el que decida el gobierno de turno, con su ideología de turno más o menos sectaria. Porque no se puede educar de cualquier manera. Y la labor de los poderes públicos debe reducirse a lo que, de manera subsidiaria, los padres, los ciudadanos, les dejemos hacer. No es usted la que me debe controlar a mí la educación que ejerzo sobre mis hijos, sino yo el que debo controlar lo que usted quiere hacer con mis hijos. Y lo mismo que digo para la ministra, lo digo para el colegio o el profesor que toque. Si los padres solo le permiten al profesor que enseñe su asignatura, ese profesor no está legitimado para soltarle a los hijos sus soflamas ideológicas. Y si lo hace, estaría cometiendo una grave vulneración que debería ser sancionada convenientemente. El contexto en el que la ministra Cela hace estas manifestaciones, que han permitido, por otra parte, que le veamos el plumero, es el que han provocado algunos padres al detectar que hay colegios en los que se está inculcando ideología a los pequeños. Se está haciendo, además, sin el conocimiento y la autorización de los padres. Y no solo, como algunos han dicho, en actividades complementarias que exigen la autorización paterna. La ministra lo ha dicho muy claro. Esta es la razón por la que se ha empezado a reivindicar el llamado PIN parental, que no es otra cosa más que un medio para asegurar a los padres que no se van a inculcar a sus hijos ideologías o valores contrarios a lo que ellos tienen asumidos e interiorizados. Es elemental. No se trata más que de un medio para impedir que nuestros hijos pasen a ser considerados como una propiedad del partido, del Führer de turno. Me parece de una extraordinaria importancia traer el tema del PIN parental si vamos a hablar de la responsabilidad educadora de los padres. Han sido precisamente organizaciones de padres las que han iniciado esta reivindicación, después de conocer lo que algunos profesores hacen en algunos colegios públicos, y no sé si también en algunos concertados. Es a los padres a los que nos preocupa qué es lo que se hace con nuestros hijos en el colegio. Y no nos basta con que el consejo escolar del centro esté al tanto o incluso haya aprobado la actividad en cuestión. Algún día hablaremos de los consejos escolares. Creo conocerlos bien. Los padres, aunque no seamos propietarios de nuestros hijos, como advierte la ministra, tenemos derecho y deber de velar por la educación que reciben.
que esta demanda haya sido asumida de manera decidida y clara solo por un partido político y que este partido político venga siendo estigmatizado como populista y fascista, no es argumento que dé al traste con la legítima preocupación de los padres. ¿Qué culpa tenemos los padres de que sea un partido u otro el que defienda nuestros intereses? Esta cuestión no es de partido. Se trata de una cuestión de fondo con la que se pretende evitar precisamente que se apliquen sobre la educación de nuestros hijos técnicas y procedimientos más propios de regímenes totalitarios que de una democracia. No me saque a relucir, señora ministra, los derechos constitucionales del menor. Los sectores de izquierda, defensores de la escuela pública, han salido rápidamente a la palestra aludiendo a las supuestas garantías existentes que hacen innecesario el PIN parental. Y lamentablemente hay padres que, estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, se han podido dejar llevar por las demagógicas acusaciones hacia el único partido político que ha demostrado interés por la demanda de los padres. Se les acusa de ignorantes y oportunistas, pero la realidad es la que es. Y continuamente salen noticias al respecto del adoctrinamiento ideológico que se lleva a cabo en algunos centros escolares. ¿Por qué tener miedo a que los padres conozcan lo que hacen con sus hijos en el colegio? ¿No somos demócratas? Pues que nos dejen participar democráticamente. Por otra parte, la ministra Isabel Celaá sabe muy bien de qué va la cosa, porque ella lleva a sus hijas a un centro académico privado, que ha elegido previamente en función de sus propios criterios, ya sean pedagógicos o ideológicos. Ella, debido a su alto poder adquisitivo, se ha querido garantizar que la educación que recibieran sus hijas fuera la que está en consonancia con sus valores y creencias, y de ninguna manera permitiría que se hiciera con sus hijas algo con lo que doña Isabel no estuviera de acuerdo. Para eso paga. Naturalmente, que los hijos no son propiedad de nadie, porque las personas no pertenecen a nadie, a pesar de que determinadas ideologías, entre las que se encuentra la que sustenta el partido al que pertenece la señora ministra, piense lo contrario. Pero la responsabilidad de la crianza y educación de los hijos es ineludiblemente de los padres. Así está reconocido en todas las referencias legislativas en las que se trate este tema. Mencionémoslas, vayamos a ver algunas de ellas. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26.3, menciona: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, textualmente: se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como al derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de los hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Otro más. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18.4. Los Estados partes en el presente pacto
se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Más. Protocolo adicional primero al Convenio Europeo de 1950 para la protección de los derechos humanos. Artículo 2. Derecho a la instrucción. A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Vayamos más en nuestro país. Constitución Española, artículo 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿No hablaba la ministra del Derecho Constitucional del Menor? Pues ahí lo tiene. En el Código Civil Español, artículo 154 y siguientes, sobre la patria potestad de los padres, ahí también podemos fijarnos. Sentencias. Una del Tribunal Supremo del 11 de febrero de 2009, recurso 905/2008. Fundamento de derecho 10. Las leyes no autorizan a la administración educativa, ni a los centros docentes, ni los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas. En fin, creo que los derechos constitucionales y democráticos del menor se respetan cuando se respeta el criterio y las decisiones que tomen sus padres, no el gobierno de turno. Pues bien, este tema del PIN parental ha sido tratado con mucha profusión en los últimos días, las últimas semanas. En muchos casos se ha comentado con extraordinaria demagogia. En otros, los propios comentaristas han sacado temas colaterales para arremeter desde cierta visión ideológica contra la Iglesia u opciones políticas, por otra parte, tan legítimas como las demás. Voy a traer como muestra un botón. Habitualmente escucho el podcast de un periodista que trabaja de manera independiente. Se trata de Fernando Díaz Villanueva. Seguro que algunos de vosotros lo conocéis. No siempre, pero casi siempre estoy de acuerdo con lo que manifiesta. Sin embargo, a propósito de esto del PIN parental, creo sinceramente que ha desbarrado un pelín. El nombre no le gusta. Bueno, eso de PIN parece que no le suena bien. Pero en el fondo está de acuerdo, ya que reconoce que los padres son los que tienen la responsabilidad de la educación de los hijos, aunque no son propietarios de ellos como lo son de una mesa o de un coche. Sin embargo, donde creo que le falta sensatez argumentativa es cuando dice que siempre se ha querido inculcar ideología en la enseñanza, llegando a afirmar que la Iglesia siempre ha querido tener la educación bajo las sotanas, para inculcar ideología. Escuchémosle. Bueno, esto de meter ideología en el colegio, en los planes de estudios, no es nuevo. Me parece que es lo normal.
Es de hecho la tónica dominante, y no de ahora, sino desde siempre, y no de España, sino yo creo que de cualquier país del mundo. Si vamos al pasado, lo que nos encontramos es que durante siglos la Iglesia siempre quiso tener el control de la educación, el control directo estoy hablando, no que sugiriese una serie de contenidos, no que fuesen a dar unas charlas, ¿no? El control directo, es decir, que fuesen los propios sacerdotes y los frailes los que diesen clase y los que elaborasen incluso los propios programas de estudio. Por razones que no hace falta que explique porque son muy fáciles de entender. Hay que bajar a los hechos. La Iglesia tuvo el control absoluto durante siglo y pico, al menos desde que se lo tuvo también antes, pero desde que se instituyó el sistema de instrucción pública, estoy hablando de España, pero este caso es extensible a otros muchos países, y de ahí no salían más que ateos y agnósticos, o directamente cristianos templados, a quienes las prédicas de los clérigos fundamentalistas les entraban por un oído y les salían por el otro. Esta es la realidad. Y entonces no tiene una charla cada 2 meses, era diario. No sé, con la paliza que le dieron a mis padres en los años 50, en la época del nacionalcatolicismo, y esto era constante. Pues no sirvió de mucho, porque salieron hechos unos ateazos, así que, y como mis padres, muchísimos. Hombre, Fernando, afirmaciones como las que manifiestas suponen un gran desconocimiento del papel histórico que ha desempeñado la Iglesia en general, y particularmente respecto a la educación. Y también supone un gran desconocimiento de lo que es una religión, algo alejado de la ideología. Puede que de manera irónica o peyorativa lo quieras llamar ideología, pero jamás una ideología ha tenido la fuerza y la consistencia que el cristianismo ha tenido a lo largo de la historia. Por otra parte, ha sido la Iglesia, y solo la Iglesia, quien históricamente se ha ocupado siempre de los más débiles y desfavorecidos, de aquellos que nadie tenía en cuenta. También, por supuesto, de los aspectos relacionados con la educación. Y aún hoy lo sigue haciendo. Y esto lo hace no para inculcar ideología al más puro estilo político, sino para procurar acercar a los más posibles el conocimiento de lo que la Iglesia reconoce como la verdad con mayúsculas. Esa que les puede reportar mayor felicidad en la vida presente y en la futura. Que tú no crees en la vida eterna. Bueno, pero la Iglesia sí. Por eso predica su doctrina, que no ideología. Además, dices que esto de transmitir ideología en la escuela no es nada efectivo, que no sirve para nada, que solo se asumen valores y creencias según se viven en la familia. El PIN parental no es más que un absurdo mecanismo, vienes a decir, que han aprovechado desde el gobierno para distraernos de otras cuestiones mucho más alarmantes que están acometiendo y que, con esto del PIN, nos pasan desapercibidas. Como si este gobierno no diera motivos todos los días para alarmarnos con sus declaraciones o propuestas legislativas. Fernando lo justifica por el hecho de que sus padres se educaron bajo el nacionalcatolicismo de la dictadura franquista, en colegios de curas y monjas, y ahí los tienes, que han salido ateísimos, según sus propias palabras. Parece ser que como el propio Fernando, que lo ha debido mamar en casa. Lo del ateísmo, digo. Pero, a mi juicio, esto no quiere decir otra cosa que la Iglesia no ha querido inculcar ideología, sino transmitir una fe que, por supuesto, tiene que ir refrendada y vivida también en la familia. Pero transmitir la fe es algo muy diferente de transmitir ideología. Si la ideología se transmite de manera concienzuda y persistente, coordinada con otros distintos agentes sociales, termina por asumirse,
como ha ocurrido con los nacionalismos catalán y vasco. La ideología es un sucedáneo de la religión. Sin embargo, asumir la fe religiosa supone haber llegado a experimentar un encuentro personal con Dios. Ese ser personal que se encuentra por encima de nosotros mismos. Creador, redentor y misericordioso. Y esto requiere, entre otras cosas, una humildad que no es propia de los ideólogos, más bien prepotentes, impositivos y descarados. Los oyentes de Fernando se lo han intentado aclarar de diferentes maneras, pero no parece dar su brazo a torcer. Dicho esto, me tomo la libertad de recomendar los podcasts de Fernando Díaz Villanueva. Me parecen que son aprovechables y él, como persona, me suscita cierta admiración. Sabe mucho de muchos temas y con criterio independiente y formado. No es poco, pero no seamos incautos. Los comunicadores, como yo mismo a través de lo que escribo o cuento en mis audios, no somos profetas de nada. Nuestros criterios pueden ser aprovechados, pero no engullidos como hacen los gansos para que les engorde el hígado. Pues bien, retomando el hilo, se debe reconocer que nadie ama a los hijos como los padres, si bien a los hijos no siempre se les quiere de la mejor manera. Y es precisamente este amor a los hijos el que les otorga el deber y el derecho a los padres de asumir la responsabilidad de su educación. Y para llevar a la práctica el ejercicio de la educación, a través de los tiempos, los padres han seguido pautas semejantes a las que percibieron en sus propios padres. Sin embargo, esto ya no es así en nuestros días, no puede ser así. Fundamentalmente porque desde el último tercio del siglo pasado, la sociedad se ha visto sometida a cambios vertiginosos. La familia y la propia institución escolar no han sido ajenos a estos vaivenes sociales. La televisión, la publicidad, las nuevas tecnologías, la desestructuración familiar, la evolución del mercado laboral, entre otros muchos factores, inciden drásticamente en la labor educativa que se intenta llevar a cabo en la familia y también en la escuela. Por otra parte, las ciencias de la educación también han evolucionado y nos pueden proporcionar a los padres instrumentos muy valiosos a la hora de afrontar la educación de los hijos. El amor que los padres profesamos a los hijos es el mejor punto de partida, como antes se ha dicho, pero solo esto no es suficiente para alcanzar el objetivo, cuál es la felicidad de nuestros hijos y gracias a ella la nuestra. Pues bien, la escuela de padres inmersa en el ámbito escolar puede ser un excelente instrumento para propiciar a los padres la información y la formación necesarias. En este sentido, vamos a ver algunos de los puntos que debería asumir la escuela de padres para considerarse como tal, a mi juicio. Para empezar, la escuela de padres debería contemplarse como un lugar de encuentro para intercambiar experiencias y reflexionar. Es frecuente oír en corrillos a la puerta del colegio, sobre todo a las madres, cómo intercambian quejas, críticas o comentarios más o menos fidedignos sobre los distintos acontecimientos escolares. Estos corrillos suelen ser contraproducentes y poco favorables en la dinámica escolar. Una escuela de padres bien llevada puede amortiguar los efectos negativos de estos corrillos. El encuentro
que se propicia en el ámbito de la escuela de padres permitirá que se ofrezca una información sobre las vicisitudes escolares ajustada a la realidad. Además, permite que los padres contrasten su propia experiencia en la educación de los hijos. A veces pensamos que somos bichos raros porque solo a nosotros o a nuestros hijos les pasan las cosas que pasan. Y no es así, no es verdad. Todos los padres nos vemos en circunstancias muy similares y es positivo compartir esa experiencia. A veces es la manera más sencilla de solventar las pequeñas incidencias cotidianas que surgen en la convivencia con los hijos. Bien, en segundo lugar, la escuela de padres debería ser, a mi juicio, un medio para depurar hábitos incorrectos en los propios padres. Sobre esto ya hemos hablado en el audio anterior. Nuestra autoeducación será la mejor educación que podamos ofrecer a nuestros hijos. La escuela de padres es para los padres, no para los hijos. Por otra parte, sería absurdo pretender que nuestros hijos adquieran los mejores hábitos de conducta y los más nobles principios morales si los padres no los tienen asumidos. A veces nos obsesionamos con pretender unos hijos angelicales sin dar importancia a nuestras propias flaquezas, perversiones o debilidades. La escuela de padres puede darnos luz para descubrir esas conductas mejorables que nos pasan desapercibidas, a las que no damos importancia, pero que dejan un rastro de incoherencia que nos debilita poco a poco. Y que, aunque nos pasen inadvertidas, tienen una incidencia más importante de lo que pensamos en la educación de los hijos. Bien, una tercera característica que debería de tener, a mi juicio, una escuela de padres, pues debería contemplarse como una herramienta para mejorar la calidad educativa en la familia. Ahora que está tan de moda hablar de la calidad, también en la familia ha de cuidarse la calidad de la educación, y la escuela de padres puede ser un instrumento para ello. Hay otros, desde luego, pero de cualquier manera se debe tener presente que hoy, más que nunca, la educación de los hijos no es algo que se pueda abordar de manera imprevista y más o menos natural. La escuela de padres requiere una asistencia sistemática y una programación. Es fundamental. Naturalmente, cualquier actividad que se precie de ser seria hay que programarla con antelación. Improvisaciones las mínimas. En esta programación deben quedar claros los objetivos de cada una de las sesiones. Debe quedar reflejado el calendario de sesiones, de manera que los asistentes puedan programarse. La dinámica de cada una de las sesiones. No es lo mismo organizar una mesa redonda que una charla, coloquio o una sesión que tiene como hilo conductor el comentario de una película. También deben conocerse con antelación los temas previstos a tratar. Lo ideal es que de un curso para otro existiera una continuidad, que no se repitan temas o sesiones a grupos de padres que ya los han trabajado. La temática no puede ser igual para los padres cuyos hijos están en un ciclo de infantil que para los que están en un ciclo de la ESO. Por supuesto, tanto la escuela de padres en su conjunto como cada una de las sesiones deben ser evaluadas. Se deben pasar cuestionarios de evaluación sobre los contenidos, la dinámica de las sesiones e incluso los ponentes, tanto al finalizar cada sesión como al finalizar el curso, de lo que ha sido toda la actividad en su conjunto.
Con frecuencia suelen darse la denominación de escuela de padres a actividades que realmente no lo son. Estas actividades pueden ser igualmente interesantes y enriquecedoras, al mismo tiempo que complementarias de la escuela de padres, pero no conviene confundirlas. Quizá convenga ser conscientes de que una escuela de padres pues no es, por ejemplo, un ciclo de conferencias. Realmente es muy frecuente denominar escuela de padres a las conferencias que se dan en colegios, parroquias o cualquier otro tipo de institución. Pero una conferencia es una conferencia, charla, y una escuela de padres es otra cosa bien distinta. Bien, una escuela de padres tampoco es un consultorio psicológico o familiar. Siempre ocurre. Siempre hay alguno de los asistentes, normalmente con graves problemas que requieren una asistencia especializada, que pretenden conseguir la receta para resolver su caso particular. Suelen ser esos disertadores que no son capaces de concluir su exposición del tema contando el problema referente al desinterés de su cónyuge o a las rabietas de su hijo. No digo que en privado no se pueda hacer una consulta más particular al ponente, siempre que sea breve y el propio ponente lo permita. Pero la escuela de padres no puede ser un consultorio para resolver casos particulares. Bien, tampoco una escuela de padres es un lugar al que solo se asiste para escuchar. He venido insistiendo en ello a lo largo de este audio y del anterior. A veces he tenido la sensación de que la gente que asistía a las sesiones lo hacía para simplemente escuchar. Lo he intentado exponer antes, con anterioridad. Al asistir a la escuela de padres deberíamos preguntarnos si nuestro comportamiento o nuestra actitud es la más adecuada para ejercer la educación de nuestros hijos. No tiene sentido asistir a una escuela de padres para escuchar palabras bonitas o historias más o menos ocurrentes. Bien, tampoco puede ser una actividad desvinculada de la comunidad educativa. Si la escuela de padres está inmersa en el ámbito escolar, a mi juicio es fundamental que toda la comunidad educativa, no solo los padres, también profesores y alumnos, de una u otra forma participen en las sesiones de la escuela de padres, incluso el Departamento de Orientación Escolar. Si no en todas, al menos que se cuente con todos ellos para algunas de las sesiones. En mi página web existe un modelo de programa en el que se podrá apreciar cómo algunas de las sesiones consistían en una mesa redonda en la que intervenían todos los miembros de la comunidad educativa. Es además una forma de estrechar lazos entre profesores, padres y alumnos. Algo que nunca viene mal en un ámbito en el que a veces las relaciones pueden ser complicadas. Por supuesto, de la programación y la evaluación de la actividad también deben estar al tanto el propio Consejo Escolar del centro e incluso la Junta Directiva de la Asociación de Padres. Bien, una escuela de padres no puede ser un espectáculo al que se asiste para ser entretenido por una estrella de la erudición. Esos ponentes tan entretenidos que te arrancan la sonrisa con frases ocurrentes, aunque también reflejen la realidad. No cabe duda que pueden llegar a escenificar un verdadero espectáculo, pero corremos el riesgo de engancharnos al espectáculo y olvidarnos de la consecución verdaderamente transformadora o correctora de comportamientos que debe perseguir una escuela de padres. Vamos a ver, los espectáculos siempre dejan una moraleja y además son entretenidos. Las sesiones de una escuela de padres no pueden ser un muermo.
Si son gratis además, pues mejor que mejor. Aunque estos ponentes estrella, espectáculo que yo encasillo en este terreno del espectáculo, suelen tener su caché. Quizá incluso no viene mal contar alguna vez con alguno de estos ponentes, pero no pueden ser lo habitual, salvo que acabemos por desvirtuar la esencia de la escuela de padres. En definitiva, para que una escuela de padres sea considerada como tal, entre otros aspectos, a mi juicio, requiere la implicación activa de toda la comunidad educativa, una programación y evaluación, el compromiso de las personas que quieren asistir. No vale eso de asistir una semana y la semana próxima no tengo tiempo. Asistencia técnica de algún experto. Trabajo en pequeños grupos dirigidos por un monitor que puede y debe salir de los propios padres que asisten a la escuela de padres. En todo caso, la orientación filosófica y pedagógica de una escuela de padres es muy importante para que ésta no se convierta en un elemento de provocación contradictoria antes que en un soporte de nuestra acción educadora. Debemos ser conscientes de que en la actualidad existe una gran variedad en la oferta de ponentes. Se debe cuidar escrupulosamente la elección de estos ponentes. Mi experiencia en este sentido no siempre ha sido satisfactoria. Cuando iniciamos esta actividad en el colegio, se la encargamos a una persona que dirigió las sesiones durante todo el curso, el primer curso que organizamos en la escuela de padres. Su formación era de filósofo, pero en realidad se dedicaba a los negocios. Tan pronto te traía un conferenciante estrella, como fue el caso de Bernabé Tierno, que lo consiguió para dar un ciclo de conferencias en Pamplona, como te organizaba un desfile de modelos, un pase de modelos. La verdad es que la orientación de sus exposiciones, consejos, orientaciones, no siempre eran acordes con las concepciones que yo mismo tenía asumidas e intentaba llevar a cabo en mi propia familia. Recuerdo una ocasión en la que se molestó mucho conmigo. Llegó incluso a perder los papeles. No lo llegué a entender nunca muy bien. El tema fue que nos quería justificar la agresividad que un niño mostraba cuando se sentía invadido por un adulto que le intentaba adular diciéndole: «¡Qué majo eres, niño! ¡Qué majo eres, chiquitín!». Si el niño le daba una patada en la espinilla, pues estaba en su derecho, decía el bueno de nuestro coordinador, Luis, se llamaba. A mí me chirrió aquello un poco y le dije: «Hombre, Luis, tampoco es eso. Al niño habrá que decirle que pegar una patada no está bien». Bueno, pues aquello le ofendió de una manera totalmente imprevista por mí. Empezó a echar soflamas por su boca, llegando a decir que yo, por el hecho de ser militar, era menos libre que él. En fin, a mí aquello me pareció que estaba fuera de lugar, pero nunca se lo tuve en cuenta, la verdad. Tragué saliva, me callé y dejé que se desahogara, sin más. Pues con esto voy a ir concluyendo. Podéis encontrar mucha más información sobre la Escuela de Padres en mi web josemanuelcontreras.es. Hago un breve repaso de los aspectos tratados en el audio y me despido. He comenzado insistiendo en que nuestra forma de comportarnos o de pensar no ha surgido por casualidad o como producto de nuestras propias reflexiones.
La acción educadora es determinante hasta para inducirnos a elegir unas lecturas o un medio de comunicación en lugar de otros. Lo que nos ocurre, en gran medida, es consecuencia de nuestras propias acciones pasadas, aunque de ninguna manera puede ser interpretado como premio o castigo de Dios. He querido aclarar que para ejercer como educador, incluso en cualquier otro ámbito ajeno a la familia, no se requieren titulaciones especiales. He aprovechado la oportunidad para ensalzar la labor de los profesores y justificar, de alguna manera, que si a veces he realizado alguna crítica, no ha sido en menoscabo de su meritoria y difícil misión. Me he metido un poco con nuestra ministra de Educación para hacer ver que los hijos, si han de pertenecer a alguien, es a los padres, que es ella la que debe ser controlada por los padres, por los ciudadanos, y no los padres por ella. Por eso, dada la injerencia del Estado en la responsabilidad educativa de los padres, han sido los propios padres quienes han demandado el llamado PIN parental. Se ha mencionado la legislación nacional e internacional que avala esta exigencia. Ojalá y todos los partidos políticos se hubieran hecho eco de esta demanda. Me he referido también a algunas alusiones poco sustentadas a mi juicio, implicando a la Iglesia en esto de inyectar ideología. Y en la última parte del audio me he referido a la necesidad de que los padres se formen para ejercer su responsabilidad educativa y a la escuela de padres como un instrumento para conseguirlo. He hablado de las características que ha de reunir y he aludido a esas otras actividades que a veces se denominan escuela de padres sin serlo propiamente. También he querido resaltar lo importante que es la elección de los ponentes. En fin, nada más por esta ocasión. Lo dicho, os animo a suscribiros a mi canal para que os llegue la notificación de mis publicaciones. También a que compartáis mis podcasts y hagáis los comentarios que consideréis. Y si os ha gustado, por favor, darle al dedito de me gusta. Muchas gracias, hasta la próxima.